Hoy vamos a comenzar entonces con una nueva lección, la lección número 6 de los Hechos, y hoy se titula No podemos dejar de hablar. Y es Hechos capítulo 4, del versículo 1 hasta casi al final, no al final, pero hasta el 31. Y el versículo central es Hechos 4:20, que dice, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. O sea, son testigos, ¿no es cierto? Son testigos que no podemos callar. Bueno, este es el versículo de hoy y vamos a ver de qué se trata. Le voy a pedir, pastor, por favor, con la pregunta número 1, si nos puede ayudar. ¿Por qué los sacerdotes y los saduceos pusieron a los dos apóstoles en la cárcel? Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. El número de estos llegaba a unos 5.000. Así es. Un poco haciendo memoria de lo que estaba pasando la vez pasada, ustedes recuerden que Pedro y Juan subieron al templo a orar, en el cual se encontraron con un hombre lisiado. Así que en el nombre de Jesús, Pedro declaró, ya con toda la sabiduría y la convicción que el Espíritu Santo le daba acerca del poder del nombre de Jesús, le dijo al lisiado, en el nombre de Jesús, levántate. Lo que él necesitaba no era limosnas, lo que él necesitaba era realmente esa sanidad en el nombre de Jesús para que él pueda conocer a Jesús. A veces la sanidad no es el objetivo final, la sanidad es un medio que nos pueda hacer acrecentar la convicción y la fe en Jesucristo con el objetivo final de llegar a creer que Jesús vive y reina, está aquí entre nosotros. O sea, todas las obras de milagro, prodigios sobrenaturales, están apuntados a que puedan hacer creer a los incrédulos a que Cristo vive, Cristo resucitó. Él no es un hombre que murió y fue sepultado, sino que Él resucitó realmente, está aquí entre nosotros. Y para poder testificar eso, ante la ignorancia de la gente, se debe entonces efectuar una obra milagrosa para que la gente incrédula pueda creer. Bueno, eso fue el caso. Y cuando eso ocurrió, el hombre se levantó, cuando Pedro lo levantó de su mano, y en el nombre de Jesús se levantó y entraron al templo. Entraron al pórtico de Salomón. ¿Ustedes se acuerdan? El pórtico de Salomón. Este es un bosquejo del templo de Herodes de la época de Jesús. Esta parte donde ustedes ven pórtico de Salomón es esta parte del pilar de columnas que hay en este lugar. O sea, todo el perímetro del templo estaban llenos de pórticos. Todos son pórticos porque por todo ese lugar la gente podría entrar y salir libremente. Y este lugar es como un pasillo de columnas que también Jesús estuvo predicando una vez aquí con los discípulos y a la gente. Ese lugar es un poco así. Aquí está Pedro, está Juan, más jovencito. Están diciendo a la gente que este hombre que está aquí, que antes estaba lisiado, pero que fue sano en el nombre de Jesús. Y eso es lo que estaba hablándole a la gente. La gente asombrado, ¿cómo es que este hombre está aquí parado? Entonces estaban ellos hablándole a la gente, enseñando, escuchen israelitas, ese Jesús que ustedes crucificaron, bueno, ese Jesús es quien los salvó en su nombre. Y cuando estaba predicándole a la gente, vinieron estos líderes religiosos, estos líderes que están un poco enojados. Bueno, ¿por qué estaban enojados? Es lo que vamos a ver ahora. Primero, Pedro y Juan estaban predicando en el pórtico de Salomón, y cuando llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Los sacerdotes eran los encargados de las ofrendas, los sacrificios. Y el capitán de guardia del templo, generalmente el templo de Dios también, como hay mucho oro adentro, por lo tanto tiene que estar cuidando, hay guardias también, para que esas partes no sean robados. Entonces había un capitán de guardia que generalmente lo hacía el jefe de uno de los sacerdotes del Sanedrín, y también estaban los saduceos, que ellos vinieron entonces enojados porque ese lugar era su dominio. Los sacerdotes son los que tienen que predicar allí. Y dice, ¿quiénes son ustedes para venir a predicar a la gente aquí sin nuestro permiso? Es lo que estaban reclamando ellos.
Y dice, estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban, ¿qué cosa? La resurrección ¿de qué? De Jesucristo. Estaban haciendo acerca de Jesucristo que resucitó. Ustedes saben que para ellos Jesús era una mala palabra, porque era un hereje, era el que quería tirar abajo toda la creencia y la fe tradicional judía. Por lo tanto, Jesús era por ese motivo querían eliminar, querían matarlo, porque venía a decir cosas en contra de sus creencias, porque ellos creían mal entonces. Y además decían que Jesús resucitó a la gente, como diciendo, ¿qué van a venir ustedes otra vez a inculcarle a la gente una falsa fe y creencia? Decían ellos. Entonces, cuando vieron a Pedro y Juan predicando, lo prendieron, lo metieron en la cárcel. ¿Por qué metieron en la cárcel? Porque ya estaba anocheciendo. Y según la norma, según la regla de estos sacerdotes, no podían interrogar al culpable durante la noche. La noche había que dejarlo descansar. Pero había un reglamento interno así, por lo tanto, de noche no lo vamos a poder interrogar. Así que lo tenemos que esperar hasta mañana. Para que no se escape, lo metamos en la cárcel hasta el día siguiente. Pero acá dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje de que este hombre se levantó en el nombre de Jesús, muchos creyeron que sí, Jesús entonces realmente vive, resucitó, porque este hombre está caminando entre nosotros. Y acá dice la Biblia que el número de estos que creyeron llegaron unos 5.000 hombres. Así que en el dibujo que ustedes vieron había muy pocas personas, pero en realidad había una gran multitud. Como que pareciera como una salida de un estadio de fútbol. La gente estaba amontonadísimos, no tenía dónde pisar dentro de ese lugar del templo. Era así porque estaba cerca del Pentecostés, ¿no es cierto? Y había mucha gente, millones de gente dice que se reúnen en Jerusalén, de todos lugares. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección de Jesús, que para ellos era un hereje. Y los apóstoles testificaron la resurrección de Jesús, lo cual hizo que unos 5.000 personas que escucharon sus testimonios creyeran en su mensaje. Como anochecía, no podían interrogar según sus normas, así que lo metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Y es asombroso cómo el testimonio convincente del hombre del Espíritu Santo puede hacer creer una multitud tan grande. O sea que el poder multiplicador que tiene, que una sola persona pueda transmitir un mensaje a miles, esto es muy importante. Por eso, si nosotros vamos a predicar a una persona y esa persona se convierte, y que sea una sola persona que se convierta, eso es muy importante. O sea, nosotros no tenemos que preocuparnos por la cantidad de personas, porque una sola persona, que sea una persona, pero que sea realmente del hombre del Espíritu Santo, puede transformar multitudes, miles de personas. Por lo tanto, nosotros no tenemos que preocuparnos en números, sino que realmente, aunque sea una persona, esa persona sea realmente el verdadero hombre del Espíritu Santo, un hombre realmente que obedezca a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, si esa persona es tal, entonces su impacto, su influencia a la multitud es asombrosa, como dice aquí. Y asombroso es cómo el testimonio convincente de un hombre del Espíritu Santo puede hacer creer una multitud tan grande. Y esta función de ser testigo es la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. O sea, lo que tenemos que acá tener claro es que la voluntad de Dios es claro, que nosotros seamos un hombre del Espíritu Santo, porque eso es lo que hizo Dios Jesús a sus discípulos, que cada uno de sus discípulos se convierta en un ser completamente lleno, completamente guiado por el Espíritu Santo, un obediente, entregado absolutamente al Espíritu Santo, para que pueda hacer esta obra que Dios quiere llevar adelante a través de esa persona. ¿Y qué no va a poder hacer si ese hombre es obediente al Espíritu Santo? Puede hacer milagros, puede sanar enfermos, puede expulsar demonios, milagros y prodigios, y puede hacer muchas señales para testificar que Jesús está entre nosotros. Por lo tanto, aquí es importante que nosotros sepamos que la importancia no es el número, sino que esa persona sea un verdadero hombre del Espíritu Santo. Lamentablemente hoy día la iglesia crece en números, pero no crece en ser hombre del Espíritu Santo. Su fe no crece para poder ser un hombre lleno, bautizado, controlado completamente por el Espíritu Santo.
A eso es lo que vamos en este libro de Hechos. Y todos los discípulos, excepto Judas Iscariote, todos, pero todos fueron hombres que se entregaron completamente al Espíritu Santo. Su vida terminaron como quiso el Espíritu Santo y en ese momento era el martirio. Porque de todas maneras el enemigo iba a atacar a todo cristiano. De todas maneras esas primeras iglesias eran objeto del ataque y de los martirios que habían desatado el enemigo Satanás a los creyentes. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos recalcar de que mi función como creyente es de salir a ser testigo como hombre del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bueno, habíamos ya visto entonces dónde estamos ubicados ahora. Todos los discípulos estaban ubicados aquí, pero lo metieron en la cárcel. Y el día siguiente lo van a sacar y van a tener que pararse frente al Sanedrín. El Sanedrín era una corte religiosa, era un tribunal religioso. Así que había otro edificio, como un anfiteatro así, todos los miembros del Sanedrín, y abajo traían a los culpables de este caso, Pedro y Juan. A ver, la pregunta número 2, siguiente, hermana Consuelo, por favor. Amén. Al día siguiente, ¿qué les preguntaron a los apóstoles? Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Amén. Bueno, fíjense, al día siguiente ya amaneció, así que se reunieron ¿en dónde? En Jerusalén. Pero al decir en Jerusalén se está refiriendo a la sede de la tribunal del Sanedrín, tribunal de juicio donde se deliberan los máximos líderes religiosos judíos. Aquí hablan los gobernantes. Estos gobernantes no son gobernantes políticos, son gobernantes, son los líderes religiosos del Sanedrín, no son gobernantes políticos. Además están los ancianos, porque había ciertos ancianos muy viejos que no estaban activos en el Sanedrín, pero estaban como ancianos de consulta. Fíjense, antes del Anás había un sacerdote, Ananías, por ejemplo, era un sumo sacerdote que estaba retirado. Por ejemplo, uno de ellos era los ancianos, un tribunal de consejo. Y también todos los maestros de la ley. Estos son los que son especialistas, escribas, según ellos eran los expertos en la Torá, en la Biblia, que saben todas las leyes de Dios. Es como si fueran estos los abogados, ¿no es cierto? Como los abogados saben todas las leyes, estos maestros de la ley son los que sabían exactamente todas las leyes, la palabra de Dios. Así que eran los maestros de la ley. Y allí estaba el sumo sacerdote en este momento en turno, que es Anás. Anás en realidad fue el yerno del Ananías, el sacerdote, el anciano, porque él estaba retirado, y su yerno pasó a ser el sumo sacerdote ahora. Y una de las cosas que también me llama la atención, porque el sumo sacerdocio tenía que ser heredado de padre a hijo. O sea, no puede hacerse ocupado por alguien que no sea su hijo, porque estrictamente la palabra de Dios en Levíticos, Dios ordena que los hijos de Aarón tendrán que ser sacerdote. Por lo tanto, si Ananías era sacerdote, su hijo tenía que ser. Y todo esto, Caifás, Juan, Alejandro, todos son familiares del sumo sacerdote. Pero parecería que por cierto tipo de intereses o por razones desconocidos, a lo mejor porque este Alejandro es uno de los hijos del sacerdote, porque uno pensaba si Anás, el yerno, pasó a ser sumo sacerdote, entonces que no habrá tenido hijo, solamente tendrá hijas, por eso habrá dado ese sacerdocio a su yerno. No, vemos que Alejandro también era uno de sus hijos, pero no sé, a lo mejor todavía era muy joven, muy niño, por eso no le había dado. Pero la cuestión es que ellos en realidad tampoco estaban siendo obedientes al mandamiento de Dios de que tenían que ser sus hijos. Pero si Dios mandó que fuera a ser hijos solamente, por más que Alejandro fuera niño, tendría que esperar para que él fuera el sacerdote. Pero bueno, en ese momento ellos, por ciertos intereses, porque ser sacerdote les traía beneficios económicos, no sé. Así que hasta en eso no cumplieron ellos los mandamientos estrictamente al pie de la letra de la palabra de Dios, y ellos van a juzgar a los que realmente quieren obedecer a la palabra de Dios, como Pedro y Juan.
Bueno, en ese momento en el Sanedrín estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Todos eran familias del sumo sacerdote. Y el versículo 7 continúa diciendo, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Comienza la interrogación. Fíjense qué interroga. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Se reunieron todo el Sanedrín, que por ser la máxima autoridad, hasta tenía poder para condenar a la máxima pena. El Sanedrín no tenían autoridad para condenar a muerte a personas, porque eso estaba, el derecho lo tenían los romanos. Por eso podían condenar cuando quebrantaban leyes religiosas, porque la palabra de Dios lo decía así. Las preguntas estaban intencionadas en realidad. Fíjense, ¿con qué poder? Cuando decía ¿con qué poder? Estaban intencionados en condenarlos. ¿Por qué? Porque cuando pregunta con qué poder, cuando dice con qué poder, se refiere a con qué poder de la magia oculta, porque a eso iba la pregunta. O sea, ¿con qué tipo de magia hicieron esto? La Biblia, la Torá, le dice que esa persona que ejerce la magia oculta, Dios los ordenaba a matarlo, a apedrearlo. O sea que fíjense que la pregunta estaba mal intencionada para poder atrapar a ellos y para poder matarlos. Le decían que, ¿con qué poder lo hicieron? O sea, ¿con qué hechizo lo hicieron? ¿Con qué hechizo lo sanaron? Entonces, ¿por qué? Cuando dice sí, por este tal poder, entonces para que pueda matarlos. Son preguntas tramposas para poder ejecutarlos o para poder condenarlo a muerte. Y otra pregunta es, ¿en el nombre de quién hicieron esto? ¿Por qué? Porque ellos querían escuchar que dijeran en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús para ellos era una herejía, por lo tanto los seguidores deberían también condenar lo mismo que le pasó a Jesús. Entonces fíjense, esta pregunta, esta interrogación, estaba intencionado para poder condenarlos y para poder matarlos. A eso apuntaba esas preguntas. Pues entonces, ante esa pregunta tramposa, ¿qué testificó Pedro con respecto a esto? A ver, hermana Lucero, por favor. ¿Qué le testificó Pedro? Pensemos en la autoridad del nombre de Jesús. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y no se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén, amén. Fíjense, ¿qué les parece esta respuesta de Pedro? Esta respuesta de Pedro podría costarle su vida, pero está diciendo exactamente la verdad y hasta está condenando a ellos. Está echándole la culpa al Sanedrín. Pues sepan todos, pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel, dicen, que este hombre que está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo. Pero Jesús era un nombre común, por lo tanto dice, no cualquier Jesús, ese Jesús que es nuestro Mesías, que es ese Jesús de Nazaret, de donde proviene. Entonces, ese Jesús solamente, crucificado por ustedes, dice, porque eso es la verdad, ¿no? Eso no pueden negar. Ustedes lo crucificaron, pero resucitado por Dios. Ustedes lo crucificaron, pero gracias a Dios el poder lo ha resucitado. Así que está testificando acá a la resurrección de Jesús. Además está diciendo, este Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Este versículo, esto es un versículo del Salmos, que David, por la obra del Espíritu Santo, en aquel momento Dios lo hizo profetizar, diciendo que el futuro, el Mesías, será como una piedra que el constructor lo desecha, lo tira, pero que Dios lo va a hacer como piedra ejemplar para todo lo demás, para convertir una piedra de guía, de ejemplar, piedra angular, diciendo que ustedes fueron los constructores que lo desecharon, lo mataron, le dijeron, esto no sirve, pero ese va a ser la piedra angular y eso es Jesucristo. De hecho, en ningún otro hay salvación. Dicen, no, porque no hay bajo el cielo otro nombre. Está diciendo el nombre de Jesucristo. Es el nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Así que está claramente, pero hermosamente testificando
la resurrección de Jesucristo, que es el nombre del Mesías, y ese nombre que ustedes mataron es el nombre únicamente de salvación de la humanidad. Mejor imposible. ¿Y quién está dando este poder para poder declarar la verdad? El Espíritu Santo de Dios. No escatimó su vida, porque esto puede implicarle la vida a Pedro. Pedro dijo, no importa que muera, pero yo no puedo callar la verdad. Esta es la pura verdad. Y salió a decir la verdad. Y así es el hombre del Espíritu Santo. Fíjense, qué hermoso testimonio y qué hermosa prédica. Pedro, lleno del Espíritu Santo que le guiaba sus palabras, testificó que la sanidad del hombre inválido era gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret al que ellos crucificaron, pero que Dios lo ha resucitado para testificar que Él es el Mesías Salvador de toda la humanidad, basándose en la palabra de Dios. Así que mejor imposible. Salmos 118, 22 es el versículo que Pedro utilizó para predicar esto. Dijo, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Allí está en Salmos. Y esto se estaba refiriéndose a Jesucristo. Esto es lo que realmente podemos ver. Y fíjense, Pedro, un ignorante que no ha estudiado una palabra, y frente a todos estos sabios maestros, está predicándole esto. Y bueno, fíjense, esto es lo que está diciendo ellos entonces. A ver, pastor, con esta pregunta, por favor. ¿Qué no podían negar los perseguidores? Los gobernantes, al verlos al día con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Amén. Fíjense, esa palabra de Pedro podría implicar muerte, pero resulta que frente a la prueba evidente de que ese hombre está sano, ese lisiado está sano, está allí, todo el mundo lo ha visto, ha sido una prueba. O sea, el Sanedrín se vio ante un callejón sin salida, no puede acusarlo, porque todo está ahí a la mira de toda la gente, todo está muy evidente. Y no puede contradecir, no hay manera de contradecir lo que está diciendo Pedro. Por eso, fíjense cómo esa palabra los calló a todo Sanedrín. Todo el Sanedrín se callaron. No pueden decir una palabra en contra de Pedro. Además, como vieron que estaban acompañado del hombre que había sido sanado, ahí estaba la prueba. No tenían nada que alegar, no podían decir nada en contra. Así que le mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar. Entonces dijeron entre ellos, ¿qué hacemos ahora? Toda la gente sabe qué ha pasado con el lisiado y no lo puede condenar a ellos. Dice, es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido realmente un milagro evidente y todos los que viven en Jerusalén, todos lo saben. Es algo ya público y no lo podemos negar eso. Si no podemos salir a contradecir eso. Y ante el milagro sobrenatural, fíjese, del nombre de Jesús, que se quedaron ellos sin palabras para acusarlos. Y es por eso necesitamos que tengamos este poder del Espíritu Santo, para que los que acusen en contra de lo que hacen la voluntad de Dios, queden callados. Porque la prueba, la evidencia está allí de frente a sus ojos, y ellos no pueden decir nada al respecto. A ver la pregunta siguiente, hermana Consuelo, por favor. Amén. Dice, ¿cómo los amenazaron? Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Amén. Fíjense, ellos están prohibiendo ahora el nombre de Jesús. Al contrario, el nombre de Jesús tiene que ser predicado a todo el mundo para que todo el mundo invoque ese nombre y ser salvo. Y entonces, ¿quién será? ¿De quién viene la trama, la artimaña de querer callar el nombre de Jesús? ¿De dónde vendrá? Satanás, del enemigo Satanás. Así que el Sanedrín está siendo utilizado como instrumento de Satanás para callar el nombre de Jesús, para que no hablase. El Sanedrín fue un instrumento del enemigo Satanás para estorbar la obra de Dios de proclamar el nombre del Salvador Jesús a toda la humanidad. Fíjense, a esto va. El Espíritu Santo hace humillarse en realidad. Un hombre del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace?
no puede ir en contra de la voluntad. O sea, el Espíritu Santo es el que tiene que salir a proclamar el nombre de Jesús. Si está haciendo callar el nombre de Jesús, eso viene de Satanás. O sea, ¿cómo podemos nosotros distinguir entre si esto viene de Satanás o es del Espíritu Santo? Si exalta el nombre de Jesús, eso es del Espíritu Santo. Si esconde y calla y tergiversa o apaga el nombre de Jesús, eso es de Satanás. Tal es así que hoy en las iglesias, mucho inclusive acá en Estados Unidos, ya no nombran el nombre de Jesús. Todos dicen, oh, Señor, Señor. La palabra Señor, que muchas en las iglesias hablan, hay que tener muy claro de qué Señor está hablando. Porque hasta Baal significa Señor. Y en la antigüedad, el enemigo hasta eso utilizaba Señor, le decía Señor a Baal, al ídolo. Baal significa Señor. Por lo tanto, si decimos Señor, no estamos diciendo Jesús. Por lo tanto, tenemos que llamar con el nombre propio, que si Dios nos ha dado ese nombre de Jesús, es para que nosotros identifiquemos a ese Espíritu Santo con el nombre de Jesús, para que haya obra de sanidad y milagros en el nombre de Jesús. Y no decir Señor, o Dios, o Adonai, o Mesías, o Cristo. Todo eso no son nombres propios de Jesús. Y aquí lo que está diciendo, fíjense, hasta en esa artimaña utiliza el enemigo para que uno no invoque con su boca el nombre de Jesús. Para que lo reemplace con, oh Señor, oh mi Dios, oh mi Señor, oh Cristo, oh el Mesías. En realidad, tengo que decirle con el nombre que el Espíritu Santo nos trajo, de nombre Jesús. Jesús. Yeshua, ese nombre es salvación. En la palabra Yeshua significa Dios, el Creador, el único Dios que hay en el mundo, en el universo. Ese Dios es únicamente mi Salvador, quiere decir Jesús. Yeshua viene de Yehoshua, yo le dije que es el nombre antiguo de Yehoshua, que quiere decir Dios es mi salvación. Jesús es tu Salvador. Eso es lo que realmente está diciendo en el nombre de Jesús. Es el centro que debemos nosotros salir a predicar. Y ese Jesús está aquí entre nosotros. Tú invocas el nombre de Jesús y ese Jesús que está aquí entre nosotros es el que va a entrar en tu vida, a dominar, a gobernarte y a bendecir y a eliminar y sacarte a ti de la muerte eterna y a salvarte de la garra del enemigo. Ese Jesús, invoca ese nombre. Te va a sacar de tu vida miserable, de tu vida de enfermo, de tu vida de toda enfermedad incurable, de tu dominio del enemigo Satanás, todos tus pensamientos erróneos y equivocados de filosofía de vida que estás pasando en este momento, que tú tienes en la cabeza, pensando que tu manera de llevar a cabo tu vida, llevar así tu vida de la manera como vienes, vas a poder triunfar. Exacto. No. El mundo no te va a salvar. El mundo no te va a salvar. El mundo no te va a sanar. Por lo tanto, únicamente la esperanza es Jesús. No hay otro nombre que tiene que invocar. Solamente Jesús. Concéntrate en Jesús. Eso es lo que está diciendo. Ese es el centro del mensaje del Evangelio. Invoca el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Bueno, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Es muy fácil saber si uno es un hombre del Espíritu Santo, porque el hombre del Espíritu Santo sale a testificar el nombre de Jesús. Fíjese que el enemigo lo que trata de hacer es apagar, esconder y hacer desaparecer el nombre de Jesús del mapa. No quiere, porque sabe que en ese nombre hay poder. Es el nombre del verdadero Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo hace humillarse a uno y hace arrepentirse. ¿Para qué? Para aceptar y creer en la palabra de Dios. Pero en cambio, Satanás le da un corazón duro para ser arrogantes y no someterse a la palabra de Dios como está haciendo ahora el Sanedrín. Si el Sanedrín se hubiese humillado y se hubiesen arrepentido y creer en el nombre de Jesús, hubieran sido salvos. Pero no, ellos están siendo arrogantes, creen que ellos tienen razón, equivocados, y no quieren someterse. Y dicen, nosotros tenemos razón, habiendo pruebas evidentes de que Cristo está allí, obrando entre nosotros. O sea que si nosotros vemos en nuestro corazón una arrogancia, querer no someterse a la palabra de Dios, esto es indicio de que el enemigo está obrando. El Satanás está y su demonio se está obrando en mí. O sea que si nosotros vemos en un hombre arrogancia y terquedad y no someterse a la palabra de Dios, eso ahí hay obra del enemigo. Pero si vemos en el hombre que se humilla, se arrepiente, se quebranta en llantos por sus pecados
Eso es gracias al Espíritu Santo. Aquel hombre que escucha la palabra, tiene sed de la palabra de Dios, eso es obra del Espíritu Santo. Ahí tenemos que empezar a predicar y declarar, que invoque y declare el nombre de Jesús para ser liberado de las obras del enemigo. Pregunta 3 dice, sin embargo, ¿qué le respondieron los apóstoles y qué les ha ocurrido? Dice, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Claro, se júzguelo ustedes mismos. ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que obedecerle a ustedes, Sanedrín, hombres? ¿O tengo que obedecer lo que el Espíritu Santo me está diciendo que haga? Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Esto es la realidad. Esto es la verdad con lo que pasó con Jesucristo. Jesús es el Dios, es el Mesías, es el Salvador. Él murió pero resucitó, porque yo lo vi resucitado. Nosotros lo vimos. A eso está refiriendo. No podemos callar eso, porque esa es la verdad. Después de nuevas amenazas, lo dejaron irse, porque no tenían qué hacer. Entonces, por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos, porque había mucha gente mirándolo a ver qué decían. Entonces, todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Bien, fueron sanos, no le pudieron hacer nada, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años, así estaba lisiado. Y de esos 40 años de vida lisiada, fue totalmente liberado de esa enfermedad. Por lo tanto, amados hermanos, los hombres del Espíritu Santo son los que obedecen a la voluntad de Dios y no a los hombres. ¿Cómo podemos saber si ese hombre es un hombre del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber ese hombre es el Espíritu Santo? Pues si esa persona obedece a la voluntad de Dios o esa persona obedece a los hombres. No callando, sino dando testimonio de las obras de Dios como Jesús. Ese hombre es un hombre del Espíritu Santo, es un hombre que glorifica a Dios. Amén. Pregunta número 4, por favor. Aquí no sé a quién le tocaba. Hermana Lucero, ¿no? A ver, por favor, hermana Lucero, con esta pregunta, por favor. ¿Qué hicieron los creyentes al escuchar el relato de los apóstoles? Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alcanzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Así es. Amén. Amén. Así que Pedro y Juan quedaron libres y regresaron a donde estaban todos los discípulos. Y cuando llegaron a los discípulos, les dijeron lo que había pasado. Y cuando oyeron eso, alegres, contentos, todos salieron a gran voz orando a Dios, orando, Señor, soberano Dios, porque el único Señor, creador del cielo y la tierra, es único Dios del mar y todo lo que había creado, no hay otro Dios. Y ellos alzaron unánimes en la voz en oración a Dios, exaltando y glorificando a Dios. Y los hombres del Espíritu Santo, su vida está abocada a glorificar a Dios, por lo tanto, y su mayor alegría es cuando Dios es glorificado. Y por eso ellos se glorificaron, estaban contentos, porque a través de ese suceso, quien fue glorificado fue nada más que Dios. Dios fue quien fue glorificado. Es por esa razón. O sea que si nosotros somos hombres del Espíritu Santo, somos nosotros quienes tenemos que estar contentos cuando la obra de Dios, cuando Dios se glorifique. Amén. A ver, con esta pregunta número 4, siguiente, pastor, por favor. ¿Cuáles eran sus tópicos de oración? Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos en proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Amén. ¿Qué es este texto? ¿A qué se refiere este texto? Esta es la continuación de la oración de los discípulos al ver que Pedro y Juan fueron liberados. Esto es parte de la oración que ellos están elevando a Dios. Fíjese cuáles son los tópicos de esta oración, cuál es el tema, por qué oran ellos, de qué están diciendo. Oh,
tú por medio del Espíritu Santo dijiste a través del labio de nuestro padre David, o sea que la profecía de tu siervo dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? ¿Por qué están luchando? ¿Por qué están yendo en contra de Dios? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor, contra Dios y contra su ungido. ¿Contra quién? Contra Jesucristo. Esta es la profecía. Y justamente está diciendo, en efecto, dicen ellos, es cierto. O sea que el hombre del Espíritu Santo comprende ahora las Escrituras. Esta profecía se refiere a Jesucristo. En efecto, en esta ciudad que estamos nosotros ahora, está Herodes como jefe de los judíos y Poncio Pilato de parte de los romanos. Y ellos que están haciendo, están confabulando en contra de Dios y con todos los gentiles y con el pueblo de Israel, están en contra de tu santo siervo Jesús. Están en contra de Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Qué fue eso que sucedió? La muerte de la cruz y la resurrección. Ahora, Señor, entonces, ¿qué es lo que decían ellos? ¿Qué están pidiéndole a Dios? No están pidiéndole que le sane su enfermedad, o no están pidiendo que su economía vaya creciendo, no están pidiendo por sus hijos, no. ¿Qué está pidiendo? Ahora, Señor, te pedimos, toma en cuenta sus amenazas, mira lo que están haciendo ellos, y concede a tus siervos, que somos nosotros, para poder proclamar tu palabra sin temor alguno. Haznos que nosotros salgamos a proclamar contra ellos tu palabra, dice. Esa es la voluntad, lo que están orando. El tema de oración es ellos quieren salir a testificar a Jesucristo contra las autoridades del gobierno y contra las autoridades religiosas judías. Queremos, Señor, salir a proclamar a Jesús. Por eso, extiende tu mano poderosa para que nosotros podamos hacer señales, prodigios y poder sanar a enfermos. Danos ese poder mediante el Espíritu Santo, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús, para que con eso podamos salir a testificar que Cristo vive y reina. Este era el objetivo de que estaban abocados la primera iglesia primitiva de Jerusalén. Esto es lo que tenemos que volver, hermanos. Todo cristiano hoy día, ¿a qué debemos dedicar? ¿Qué debe ser tema de nuestra oración? Nuestra comida, nuestro dinero, nuestro trabajo. No, eso es lo de menos. Buscad primeramente el reino de Dios y la voluntad de Dios, que es Jesucristo. Salir a proclamar a Jesucristo. Y todo lo demás Dios te lo va a cubrir, no te hagas problema. Por eso está diciendo Jesús. Lo que tú tienes que hacer es dedicar tu vida, entregar tu vida al Espíritu Santo para salir a proclamar a Jesucristo. Eso es lo que tienes que hacer. Amén. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el objetivo del Espíritu Santo? Si uno quiere ser siervo del Espíritu Santo, uno tiene que hacer eso. Uno tiene que hacer eso. Si no hacemos esto, estamos desintonizados de la voluntad de Dios. Los hombres del Espíritu Santo reconocen los verdaderos significados de las profecías de la Biblia y comprenden los fenómenos y sucesos contemporáneos. ¿Qué está pasando? Y Satanás, que gobierna el mundo, utiliza a sus líderes y autoridades para oponerse y estorbar las voluntades y la obra de Dios. Y la mayor obra de Dios es haber enviado a su unigénito Jesucristo para salvar a la humanidad. Esto es lo que Satanás quiere evitar que se declare. El anhelo de su oración, o sea, de estos discípulos, es que les abra las puertas para poder proclamar y exaltar el nombre de Jesús a través de concederles las obras sobrenaturales como de sanidad, señales y prodigios. Quieren que salir a exaltar y proclamar el nombre de Jesús. Ese es el objetivo y por eso están orando. Ese es el objetivo de su vida, de los discípulos de las primeras iglesias. Lamentablemente hoy día las iglesias han perdido estas raíces, este objetivo. Y se reúnen en busca de sus bienes, sus sanidades, en busca de su bienestar, pero se perdió este objetivo original para el cual fue creada la iglesia. La iglesia no fue creada para poder reunirse entre ellos y pedir que le llenen sus bolsillos o que le den sanidades. Eso es algo secundario, hermanos. La iglesia primeramente fue establecida, fundada por el poder del Espíritu Santo, para que salgamos a proclamar con la función y la misión de salir a proclamar y exaltar el nombre de Jesús. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Y cuánta iglesia hoy día está cumpliendo esta función? Eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, nuevamente recapitulando, la función de la iglesia de Cristo real es la iglesia que lleno de Espíritu Santo. Todos los miembros tienen que estar preocupándose para llenarse del Espíritu Santo,
para salir a proclamar y a dar a conocer este nombre de Jesucristo y hacer milagros, hacer obras sobrenaturales, señales y prodigios para poder testificar que Cristo vive y reina. Esa es exactamente la función que tiene la iglesia de Cristo hoy día. Y tenemos que volver otra vez a restablecer, a recapacitarnos nuevamente en esta tarea y la misión que Cristo nos ha legado a través del Santo Espíritu de Dios. Por eso tenemos que ser hombres del Espíritu Santo. Si no somos hombres del Espíritu Santo, son cristianos falsos. La iglesia sin Espíritu Santo es una iglesia falsa. No hay milagros, no hay sanidades, y solamente hay imagen de una religiosidad, pero niegan el poder. Solamente hay como una imagen, pero no son efectivos realmente. La última pregunta dice, ¿qué ocurrió entonces en ese momento? Dice el versículo 31, cuando ellos terminaron de orar de esa manera, fíjense, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban ellos reunidos. El lugar de reunión tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Uno de los indicios es que uno, cuando es hombre del Espíritu Santo, no mira a la gente, no le importa. No importa lo que mi jefe me diga, no importa lo que la gente me diga, no. Si uno es hombre del Espíritu Santo, tiene que salir sin poder callar, sin temor alguno, inclusive entregando su vida. Fíjense, le costaba su vida decir eso a Pedro. Sin preocuparse por su vida, se pone a obedecer, a decir, a proclamar lo que el Espíritu Santo le llena en su boca, que es de exaltar y proclamar el nombre de Jesús. Ese es el nombre del Espíritu Santo. Amén. Cuando oraban para hacer la voluntad de Dios, entonces su respuesta fue de inmediata. ¿Por qué? Eso quiere decir que Dios se alegró mucho, porque lo que ellos pedían era exactamente la voluntad de Dios. Tal es así que Dios se alegró y él le respondió inmediatamente ¿con qué? Con un temblor, como de un terremoto. Aproximadamente parece que hubo un terremoto, pero que eso es que Dios le ha permitido. Eso significa que Dios los ha escuchado, esas oraciones. Y Dios se ha puesto contento, se alegró con eso. Temblores en la Biblia aparece, por ejemplo, en Isaías 6:4, también hubo un temblor y humo en el templo para manifestar la presencia de Dios. O sea que a veces Dios se manifiesta como temblor también para darle a la gente a conocer, sí, los he escuchado a ustedes, estoy siendo glorificado. Ese fue el temblor que tuvo, que Dios ha temblado ese lugar como respuesta a sus oraciones. Amén. Así que, hermano, aquí está en este capítulo diciendo una cosa muy importante que debemos nunca olvidar como cristianos y volver a recalcar cuál es la misión del cristiano. Realmente, un verdadero cristiano es aquel que es lleno del Espíritu Santo para salir a proclamar el nombre de Jesús sin importar lo que el enemigo ponga en sus pasos. El enemigo es muy astuto, es capaz de utilizar a la gente a mi alrededor para que yo calle el nombre de Jesucristo. Me desanima, me apaga, a veces dice, uy, no tengo, ahora, ¿yo qué? Ahora, yo con esto no voy a salir adelante, no tengo esperanza, ¿y qué voy a hacer? No. Si uno se llena, pide, ora al Espíritu Santo, Señor, dame palabra, quiero salir a testificar a Jesucristo, dame sabiduría para poder proclamar y predicar como tú quieras, entonces uno sale a proclamar a Jesucristo. Ahí está. Y el enemigo me quiere desanimar, a callarle, es que no, yo digo algo y no pasa nada. No, eso es el enemigo, es obra del enemigo. No vamos a dejar que el enemigo nos venza de esa manera. No, Señor, aquí está el Espíritu Santo, soy un hombre del Espíritu Santo. Salgo, Señor, a declarar tu nombre, tú vives aquí, Señor, tú reinas en mi vida, gobierna mi vida. Espíritu Santo, oro en este momento, te pido para que me des esta sabiduría y ser realmente un verdadero instrumento tuyo. No tengo miedo ni siquiera a la gente, autoridades, nadie, ni gobiernos. Yo soy el instrumento del Dios Altísimo, creador del universo. Y nadie me podrá parar. Ese es un nombre del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bueno, recuerden otra vez recuerden, esto estamos un poco repitiendo nuevamente para que hasta que nos grabe esto en la cabeza. El verdadero cristiano debe llevar una vida de oración para no apagar el fuego del Espíritu Santo. Este fervor, este amor, esta gracia que hemos recibido de la muerte de Jesucristo, ser salvo de la muerte eterna, no lo podemos olvidar. Y tenemos que no dejar apagar ese agradecimiento y ese fervor del fuego del Espíritu Santo. Y para no apagarlo, tenemos que estar constantemente en oración
para sintonizarnos con la voluntad de Dios. Ese es un verdadero cristiano. Por lo tanto, su vida debe estar abocada a testificar a Jesucristo, obedeciendo a Dios y no a los hombres. No miedo a los hombres. Debe haber manifestación de poderes sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios que Jesús nos ha advertido. Jesús dijo, recibiréis poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibiréis poder. ¿Eso quién lo garantizó? Jesucristo nos ha garantizado. Por lo tanto, tiene que haber poder. Y debemos de esa manera influenciar en la vida de los no creyentes, de los demás, para guiarlos a la vida de fe en Jesucristo. Esa misión, ¿quién nos ha legado? Jesucristo nos ha legado. Al invocar el nombre de Jesús, el Rey que gobierna el universo, será testificado por el Espíritu Santo a través de los hombres absolutamente obedientes al Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Así que recuerden esto y otra vez cierren sus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a terminar. Y queremos otra vez encender este fuego del Espíritu Santo en mi corazón. Otra vez ser ese instrumento, Señor. El enemigo no me podrá engañar. No vamos a dejar espacio en mi mente, en mi corazón, al enemigo, de querer, enemigo, apagar, apaciguarme, desanimarme, ese desánimo que el enemigo me da, fuera de mi vida. Fuera de mi vida. Solamente soy obediente. Quiero, Señor, el poder tuyo, Espíritu Santo de Dios. Lléname otra vez, Señor, con tu poder y sabiduría de tu palabra. Utiliza mis labios como tu instrumento. Entrego 100% mi vida enteramente en tus manos, Espíritu Santo de Dios. Obra en mi vida, Señor. Toca mi vida. Transforma en mi vida. Transforma mi vida para ser tu siervo y para transformar al mundo que tú me mandas, Señor. Utilízame, Señor. Estoy aquí para que tú me enciendas este fuego. Haz que sea una brasa ardiente para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, bendícenos, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús, Señor. Tócalos, utilízalos y después, Señor, llena todas sus necesidades cuando ellos quieren salir a proclamar y exaltar el nombre de Jesús, para que todo aquel que invoque el nombre de Jesús vea milagros y poderes de Jesucristo que reina entre nosotros, Señor, en este reino que está entre nosotros, que Él reina entre nosotros, Señor, que Cristo resucitó, Señor, que vive y obra en este momento, en el nombre de Jesús. Salgamos a ser testigos de que Cristo vive entre nosotros, Señor. Utilízanos en el nombre de Jesús. Y rabaraja santa y arabarara. Y robaraja tanda rabayara babara tanta y arabatata. Y arajasantandu babara sandia babara. Oh Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor. A través de tu Santo Espíritu, Señor, tócanos, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre la vida de tus siervos, Señor. A tus discípulos que realmente entregan su vida para que sea un instrumento para ti, Señor, de bendición. Bendícelos, Señor. Tócalos, transfórmalos, Señor. Dale ese poder sobrenatural para que cuando salgan a abrir su boca para proclamar el nombre de Jesús, que haya tu milagro, Señor, tu poder, tu gloria se manifieste en ese lugar, Señor. Utilízalos en el nombre de Jesús. Y haz que para que salgamos otra vez a proclamar y a glorificar a Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, bendícelos. Amén. Amén.